Hoy les vamos a presentar acerca del COVID-19 en Honduras, Canadá, Estados Unidos y El Salvador. Somos el grupo 181-1, el equipo número 4, y los integrantes somos Arriola Portugalaldo, Martínez Maltos Valeria, Morales Luna Frida Virginia y Tejeda Sáez Roberto. La presentación se va a dividir en lo que es título, introducción y marco teórico, antecedentes, objetivo, metodología, resultados, discusión, conclusiones y sus referencias. Introducción, marco teórico. El brote de enfermedad por coronavirus, COVID-19, surgió en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, el cual se notificó por primera vez el 31 de diciembre del 2019. Los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes con COVID-19 son fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. También se ha observado malestar general, mialgias, artralgias, cefalea, anosmia y disgeusia. Se sabe que el virus ingresa principalmente por vía respiratoria al hablar, toser o estornudar a una persona enferma o portadora frente a otra susceptible, y que puede ser una enfermedad leve. Pero los datos globales muestran consistentemente tasas de mortalidad más altas entre los adultos mayores y aquellos con afecciones sistémicas. Cada país ha manejado la situación de distinta manera, y no todos podrán seguir los mismos protocolos. Los médicos e investigadores aconsejaron la intervención temprana, aplicando un estricto distanciamiento social como la herramienta más efectiva para frenar la propagación y salvar vidas. Con la cuarentena se limita al individuo a permanecer en casa para reducir la propagación, realizando solo salidas esenciales. Las medidas para enfrentar a la pandemia están teniendo consecuencias en la actividad económica, medio social y salud mental. Ha habido un aumento en las tasas de desempleo con repercusiones en las condiciones económicas y sociales, mientras que las instituciones de educación superior, en su responsabilidad de formar futuros profesionistas, necesitan generar competencias que busquen el bienestar de toda la población. Con el incremento de los fallecimientos, pérdidas financieras, entre otras, es más difícil dimensionar los problemas que genera esta pandemia en la salud mental de las personas. La cuarentena, como medida de prevención, tiene un impacto en la salud mental esperable, pero difícil de anticipar. Dentro de los antecedentes vemos otras epidemias causadas por virus de la familia coronavirus. En 2002, el brote del SARS en Hubei, China, que se esparció por Vietnam, Singapur, Malasia y algunos casos se presentaron en Canadá, Estados Unidos y Europa. Sus síntomas no eran muy diferentes al COVID-19. En 2012, en Arabia Saudita, tiene lugar el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se transmitía al huésped cuando entraba en contacto con secreciones nasales de los camellos. En diciembre de 2019 surge la tercera epidemia de la misma familia de virus, el COVID-19, identificándose el primer caso en Wuhan, China, y se declaró como pandemia mundial a principios de marzo de 2020 debido a su propagación acelerada y el número de casos tan elevado. En América Latina se dieron los primeros casos por transmisión local a causa de personas que habían viajado al exterior. La llegada tardía dio la oportunidad de tomar medidas tempranas tratando de detener el progreso de la pandemia, declarando estado de emergencia sanitaria, lo cual promueve medidas de higiene más rigurosas y la búsqueda y contacto de casos sospechosos. Al no existir método farmacológico contra el virus y que la socialización en espacios comunes es la principal fuente de contagio, se tomó como medida el distanciamiento social y la cuarentena. Esto impulsado por lo ocurrido en China y otros países y por los resultados obtenidos después de su aplicación. Las medidas preventivas comenzaron aplicándose en la población vulnerable, que son adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes, para después aplicarse a toda la población. En El Salvador, antes de tener registro de algún caso, el 14 de marzo se decreta la Ley de Suspensión Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para atender la pandemia de COVID-19, que restringía por 15 días la libertad de tránsito, de reunión y cambio de domicilio. El 21 de marzo se registran los primeros 3 casos, dando inicio a la cuarentena domiciliaria completa por 30 días, periodo de tiempo que fue incrementando junto con otras medidas. Este es un país pequeño de gravedad significativa, lo que lo coloca en una posición muy desfavorable en comparación con otros países. En cuanto a Canadá, se sabe que tuvo buena respuesta desde un principio, anunciando su cuarentena el 16 de marzo de 2020, medida aplicada a partir de lo aprendido de la pandemia del SARS, donde por ello llevaron a cabo mejoras nacionales en infraestructura de hospitales y lugares de salud pública, así como en organización, para garantizar una mejor respuesta ante futuras amenazas de enfermedad infecciosa como lo es hoy en día el COVID-19. Hasta el 10 de marzo del 2021, la OMS registró un total de 117.332.262 casos confirmados y 2.605.356 muertes por COVID-19. Dichos números siguen en aumento. El objetivo de la investigación es identificar la evolución de la pandemia de COVID-19 y cómo ha afectado a estos 4 países en los ámbitos social, económico y educativo, tomando en cuenta las diferencias en su desarrollo, extensión y población y sus recursos y posibilidades, así como observar las medidas que se han llevado a cabo para enfrentar la pandemia y evaluar si han sido efectivas para reducir la propagación del virus y cómo han impactado en su población. En la metodología se llevó a cabo la búsqueda de información en artículos formales para reunir evidencia correcta y acertada sobre el virus, ya sea sobre su historia, epidemiología, vías de contagio, diagnóstico, evolución y prevención.
En cuanto a Canadá, vemos su enfoque en informar a la población sobre las acciones que se llevarán a cabo frente a la pandemia y su efecto positivo y negativo en el país y la vida cotidiana. Respecto a El Salvador, se toma un enfoque psicosocial, ya que se demuestra que existen problemas psicológicos por el confinamiento prolongado y falta de contacto social, desarrollando estrés, ansiedad y depresión. También vemos que la responsabilidad social toma un gran peso en los estudiantes, ya que se busca fomentar la motivación para generar futuros profesionales. Para los Estados Unidos se sigue el mismo enfoque psicológico y social, que evalúa el cumplimiento del distanciamiento social y confinamiento en sus residencias, su efectividad para controlar la propagación del virus y las repercusiones en la salud mental de la población ante las medidas. En Honduras hay un enfoque económico y social donde se presentan efectos negativos a corto plazo, incluyendo reducción significativa de la actividad económica y un incremento en la tasa de desempleo. También se hacen notar las consecuencias ambientales que son cruciales para el desarrollo sostenible de la región. Resultados: Honduras. En el eje Y se encuentra el número de casos y defunciones. En el eje X, actualización epidemiológica. El 7 de agosto se registraron 45.098 casos y 1.423 defunciones. El 29 de diciembre se observó un cambio notable con 118.659 casos y 3.031 defunciones. El 23 de febrero con 164.077 casos y 3.975 defunciones. Canadá. La curva inicia el 7 de agosto con 118.187 casos y 8.962 defunciones, la cual va ascendiendo entre la segunda semana de noviembre con 255.809 casos y hasta la tercera semana de enero con 695.707 casos, hasta el punto máximo el 23 de febrero con 840.586 casos y 21.576 defunciones. Estados Unidos, partiendo el 7 de agosto con 4.781.612 casos y 157.357 defunciones, aumentando progresivamente, siendo el 17 de noviembre cuando rebasa los 10 millones, dando su origen al punto más alto el 23 de febrero con 27.702.074 casos y 491.894 defunciones. El Salvador. Se puede interpretar la curva el 7 de agosto con un registro de 19.126 casos confirmados y 513 defunciones, aumentando progresivamente con su primera ola en las semanas del 14 y 21 de septiembre con un registro de 26.851 casos, hasta el 23 de febrero con 58.546 casos y 1.792 defunciones. Comparación de curvas entre los países. Logramos hacer una comparación de cómo cada país está viviendo esta pandemia desde agosto 2020 a febrero 2021. A pesar de que las curvas llevan una creciente continua similar, resalta la diferencia de magnitud de la pandemia entre los países de Estados Unidos y Canadá, con Honduras y El Salvador, debido a la enorme diferencia de población que existe entre ellos. A pesar de ser países que cuentan con mayores recursos, no habían tenido la capacidad de llevar un mejor control sobre la propagación del virus. Número de casos de COVID-19 en Honduras, Canadá, Estados Unidos y El Salvador. Número de defunciones por COVID-19 en Honduras, Canadá, Estados Unidos y El Salvador. Discusión. En Honduras, el mayor reto que presentó fue la reducción significativa de la actividad económica y un incremento en la tasa de desempleos. Sus ventajas, la disminución de contaminación del aire y la llegada tardía del virus a los diferentes países de la región. En Canadá, mejor respuesta ante la pandemia del COVID-19 por la experiencia que vivió sobre el SARS en 2003, principalmente desde la Organización Pública de Salud, infraestructura de los laboratorios y la prevención y control de infecciones en los hospitales. En Estados Unidos, el estrés y la ansiedad dieron seguimiento a la propagación del virus, generando una nueva ola. Al bajar la guardia se está dando paso a nuevos picos que, aunque ya se está un poco más preparado, lo mejor sería evitarlos. Y en El Salvador, los esfuerzos para contener la pandemia por parte del gobierno no fueron tan efectivos. Esto puede deberse a irresponsabilidades de la población. En muchas ocasiones no existe la facilidad económica para permanecer en cuarentena sin generar ingresos. Conclusión. Esta investigación nos hizo darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos un papel realmente importante como personas socialmente responsables durante esta difícil situación. Con nuestra participación activa en el distanciamiento social y la práctica en cuarentena, estamos ayudando a reducir la propagación del virus. Aunque cada país es diferente, deben de seguir las medidas de control para ponerle fin a la situación.
Y aunque la vacuna ya se comenzó a implementar, en muchos países los sistemas de vacunación son deficientes y se estima una larga espera para la mayoría de la población restante.